Hola, buenos días, espero que se encuentren muy bien. Sí, como ya saben, les había comentado en algunas ocasiones que las clases pues tendrían que ser un tanto virtuales precisamente por algunas situaciones en las que yo no iba a poder estar directamente en la clase. Entonces, el día de hoy, que es 16 de febrero, pues tenemos esa situación, ¿vale? Pero pues aún así, pues vamos a seguir trabajando en plataforma. Recuerden que las grabaciones, pues las voy a estar dejando tanto en Teams como precisamente en YouTube, ¿vale? Entonces nos vamos a ir a plataforma. El tema de hoy es un tanto sencillo. La semana pasada, la verdad me gustó mucho la clase. Creo que ahí vimos mucho contenido y pues vamos a ver un poquito más detalladamente lo que pasa, ¿no? Entonces, estamos en la sesión número 3. Espera, está un poquito lento. En la sesión número 3, unidad de aprendizaje 5, ¿vale? Entonces, prácticamente en esta unidad de aprendizaje, pues vamos a ver el nacimiento en la infancia, ¿ok? Entonces, pues ese tipo de aspectos como tal, pues hay que conocerlos ampliamente, hay que saber precisamente qué es lo que se ve, qué es lo que se va desarrollando para que realmente nosotros podamos tener en cuenta precisamente cómo es todo este proceso, ¿no? El proceso del nacimiento no es algo muy sencillo, es un proceso muy complejo que sin embargo, pues lleva precisamente al surgimiento de propiamente lo que es la vida, ¿no? O sea, ya no es que el bebé salga y pues también desarrolle otro tipo de circunstancias muy diferentes a las que tuvo precisamente en el vientre, ¿vale? En el vientre materno. Entonces dice aquí el nacimiento y la primera infancia del ser humano tienen retos importantes a considerar. Los bebés crecen, conocen, aprenden y adquieren nuevas habilidades en poco tiempo. Por tanto, es importante conocer las metas o logros esperados en las diferentes etapas por las que transcurre su crecimiento. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar viendo prácticamente pues ahorita, ¿vale? Y tenemos aquí el desafío. Ay, perdón. El desafío nos menciona lo siguiente. Imagina que estás en el parque con tu hermana y tu sobrino de 10 meses de edad, que recién empieza a dar sus primeros pasos para caminar. En el área de pasto se encuentra a otra mujer con su bebé, que también tiene 10 meses de edad, y la abuela del pequeño, eh, del- y la abuela del pequeño, e inician una pequeña charla acerca de los bebés presentes. Al mirar la abuela, el otro niño, que tu sobrino gatea fluidamente, inicia la marcha con ayuda, comienza a regañar a su hija porque considera que su nieto debería hacer las mismas actividades. Y aún no es así. Prosigue diciendo que es culpa de su hija que su nieto esté atrasado. Y aunque es muy parlanchín y sociable, no gatea correctamente y aún no intenta ponerse de pie. Tu principal objetivo será identificar la razón principal de esta situación. Las etapas de desarrollo humano son grandes cambios que se producen a lo largo de la vida de un individuo, en este caso de la infancia. Si bien es cierto que todos los individuos pasamos por las mismas etapas y podemos desarrollarnos al mismo tiempo, podemos desarrollarnos las mismas habilidades y competencias, hay que recordar que la medida de estos cambios y aprendizaje dependen de la persona en cuestión y de su situación sociocultural, nutricional y económica. De acuerdo a lo anterior, reflexiona lo siguiente. ¿Qué importancia, qué implica dar mayor o menor importancia en las áreas del desarrollo de un infante? ¿Es adecuado comparar la forma individual de un infante con otro? Entonces aquí básicamente pues nos está mencionando esa cuestión, ¿no? ¿Realmente vale la pena compararnos con respecto a las cosas que podemos o no podemos en ciertos rangos de edad o en su defecto pues no hay como ningún problema, ¿vale? Aquí hay muchas cosas que precisamente podríamos comentar e incluso explicar, porque precisamente el nacimiento, pues, es un proceso complejo, tanto para la madre como para el bebé,
pero también vamos a abarcar hasta el primer año, ¿vale? Entonces, en muchas ocasiones, pues también no consideramos ese tipo de circunstancias, ¿sí? Para ver realmente cómo es que una persona sí logra desarrollar ese tipo de habilidades o en su defecto, de repente, pues se puede tardar un poco más, ¿vale? Entonces, pues vamos a seguir con lo que nos menciona aquí, ¿sí? Toma en cuenta que cada ser humano es único y avanza a sus propios tiempos. Sin embargo, es importante apoyarse de los estudios, modelos e investigaciones que proponen e indican periodos donde se puede esperar o no esperar ciertas conductas dentro de un contexto de equidad y salud. Identificar todos los cambios emocionales, sociales y cognitivos y motores de los infantes de 0 a 12 meses te permitirá valorar si un niño de esas edades tiene un desarrollo adecuado o no, y esto te permitirá formular posibles recomendaciones o intervenciones, ¿sí? Entonces, para ambas carreras, tanto psicología como ciencias de la educación, es importante conocer, pues, si alguien se está desarrollando de forma adecuada o no, y también cómo es que podríamos intervenir, qué podemos sugerir, qué podemos trabajar para que precisamente todo este tipo de circunstancias, pues, sean más fluidas, ¿no? Entonces, hay muchas teorías que nos hablan precisamente del desarrollo humano, pero pues vamos a centrarnos el día de hoy un poco más en la infografía y a partir de aquí pues vamos a ir viendo más información, ¿sí? Número uno, bueno, me voy a saltar un poquito esta parte, sí creo que la voy a dejar un poco más porque pues quiero ver con ustedes un poquito más acerca del parto, ¿sí? A ver, espérenme. Vamos a ver un pequeño video que de hecho es corto, pero quiero que ir como explicando un poquito cómo se da esta parte, ¿vale? Entonces, la semana pasada habíamos visto precisamente algunos aspectos que se dan y cómo es que el bebé se va acomodando poco a poco precisamente para poder nacer, pero sí quiero mostrarles un video. Por si nunca he visto un parto, no es un parto que vamos a ver que sea grotesco, ni tampoco ¿cómo decirlo? Ujú, en vivo como tal, pero sí quiero que vean un ejemplo precisamente de cómo se desarrolla. Si va a tener un parto vaginal, el doctor puede realizarle una episiotomía para agrandar la abertura vaginal. Durante el embarazo, el bebé crece dentro del útero o matriz y se alimenta por la placenta. Cuando el bebé está listo para nacer, comienza el trabajo de parto. Durante el trabajo de parto, el útero se comprime o se contrae para empujar al bebé a través del cuello uterino abierto y hacia la vagina, la que se expande para permitir el paso del bebé y su nacimiento. Se puede realizar una episiotomía Ok, a fin quiero aquí hacer como hincapié en esta parte, lo que yo les había dicho, el bebé tiene que pasar por este conducto, ¿sí? Ese es el vientre y este es el conducto vaginal, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, pues es un espacio muy estrecho por donde tiene que pasar el bebé. Por eso, pues provoca mucho dolor y en algunas ocasiones, pues puede ocasionar, pues desgarres, ¿no? Pero aunado a eso, pues también se dan cuenta, pasa prácticamente por el medio de la pelvis de lo que es la mamá, ¿sí? Y también comprime parte de la columna. Esto pues ocasiona pues también mucho dolor, ¿vale? No es tan sencillo, prácticamente hay que abrir y cerrar. La cadera de la mujer, sí tiene esa facilidad a diferencia de la del hombre, que pues la del hombre es más rígida, pero también aparte de ello, pues las mujeres tienen la cadera un poco más ancha, ¿vale? Para poder
expandir esta cuestión, ¿vale? Entonces, el cuerpo de la mujer, el cuerpo femenino, ¿sí? O el cuerpo que sí presenta vagina, como tal, pues sí tiene ese tipo de capacidades a diferencia del género masculino, ¿vale? Entonces, aunque los hombres y las mujeres anatómicamente podríamos decir que somos similares, no somos iguales y esos pequeños cambios pues hacen que uno sí pueda pues dar a luz y el otro cuerpo pues no. Entonces aquí pues quiero que vean cómo va pasando. De evitar el desgarre espontáneo durante el parto. Si el bebé es grande o está de nalgas, si el trabajo de parto se está produciendo demasiado rápido o si se necesitan instrumentos como forceps o ventosa obstétrica para sacar al bebé del canal de parto. Se puede realizar una episiotomía para ayudar a acelerar el parto, si el trabajo de parto va demasiado lento o si usted o el bebé están sufriendo. Si no ha recibido anestesia antes del parto, el doctor le inyectará medicamento para adormecer la abertura vaginal y el perineo, que es el área que separa la vagina del ano. El médico utilizará una tijera quirúrgica para realizar una incisión. Ok, quiero hacer un poco aquí hincapié para que ustedes también conozcan. Sí, prácticamente estos son los labios, ¿vale? Y aquí lo que vemos precisamente esto es la cabeza. ¿Sí? Aquí dice apareciendo la cabeza fetal, porque las mujeres cuando empiezan esta labor de parto, independientemente de que empieza ay, ¿cómo se llaman estos dolores? Que se llaman, se me fue el nombre, contracciones, ¿vale? Que es prácticamente se empieza a contraer la vagina para que el bebé pueda nacer y tratar de empujarlo y expulsarlo, sí, empieza algo que se llama dilatación. Sí, esa dilatación pues tiene que ser aproximadamente de 10 centímetros de diámetro, ¿vale? Prácticamente que quepan, pues sí, lo de 10 dedos aproximadamente, sí, para que el bebé pueda nacer, ¿vale? Y pueda ver precisamente esta abertura, sí, lo más pesado o grande que puede pasar por ahí, precisamente es la cabeza. Yo les había dicho la vez pasada que regularmente cuando me ven nacemos deformes con respecto a la proporción de nuestro cuerpo, pero conforme vamos creciendo, nuestra cabeza sí crece, pues no al mismo ritmo que nuestras extremidades o incluso el tronco de nuestro cuerpo, ¿vale? Continuamos. Entre 1 y 3 pulgadas, 2,5 y 7,5 centímetros en la línea media o medio lateral del perineo. Una incisión en la línea media se extiende de forma recta desde la Aquí está vagina hablando hacia del el día de ano. cuando alguien le Una cuesta incisión trabajo, medio porque lateral es muy se grande o realiza algo en así. ángulo desde la vagina en la dirección del ano. La ventaja de la incisión medio lateral es que existe menor probabilidad de que se produzca un desgarre del ano. Sin embargo, la desventaja es que puede ser más dolorosa y puede tardar más en cicatrizar. Una vez que el médico saca al bebé y a la placenta, cerrará la incisión de la episiotomía con puntos. Estos puntos serán absorbidos por el propio cuerpo y no es necesario quitarlos. Por lo general, una episiotomía cicatriza sin complicaciones, aunque puede llevar varias semanas. Dentro de las primeras 24 horas, la enfermera probablemente la ayudará a aplicarse bolsas de hielo en los puntos. Ok, ese es un primer video que quería compartir con ustedes, donde pues se ve como un poquito más esta parte de cómo es que nace, ¿vale? Porque a veces pues sí, conocemos un poquito la teoría, pero no prácticamente cómo se desarrolla. Vamos a ver otro, donde vamos a ver un poquito más de información y donde vean incluso pues también la parte de la posición de las manos, que va a ser pues muy interesante conocerla. ¿Vale? Recuerden que también hay distintos tipos de partos. Hubo un tiempo en el que estuvo muy de moda los partos en agua, partos en casa. No son malos, de hecho, en teoría, por cuestiones legales, la madre tiene que elegir cómo quiere que nazca su bebé, ¿vale? Y pues también un médico no debe de forzar
o elegir previamente él cómo es que piensa atender a su paciente, sino que ella tiene que tomar la decisión con respecto a lo que más quiera. Y en muchas ocasiones, pues sí se hace esta parte de programación de cesáreas, pero una cesárea, lo ideal es que no se programe. Lo ideal es que cuando hay una complicación en el parto, se pueda utilizar, pero si no hay complicaciones, pues sin problema, que se niño nazca normal, ¿vale? Durante un parto vaginal, la primera etapa del trabajo de parto dura de 12 a 19 horas y se inicia cuando su bebé se mueve hacia su pelvis y se coloca ahí. Como respuesta, el cuello uterino se empieza a borrar o volverse más delgado y dilatar o ensanchar. Durante este proceso, usted puede sentir contracciones fuertes y regulares que ocurren cada 5 a 20 minutos, además de dolor lumbar y cólicos que no Lo que desaparecen. les decía, Es se pega posible que mucho vea un flujo mucoso amarronado a o la columna. rojizo, el cual puede ser el tapón mucoso que se desprende de la abertura de su cuello uterino. Su saco amniótico puede romperse, el cual puede ser un abundante chorro de agua o un goteo continuo. Si experimenta alguno de estos síntomas, comuníquese con su médico o partera para saber si debe ir al hospital. Al comienzo de la segunda etapa del parto, que puede durar de unos minutos a 3 horas, el cuello uterino se dilata por completo hasta los 10 centímetros y la cabeza de su bebé se ha movido más allá de la abertura cervical hacia su canal de parto. Durante esta etapa usted comenzará a empujar a su bebé hacia afuera. Puede que empuje instintivamente cuando sienta la necesidad, o puede que necesite que su médico, partera o enfermera de trabajo de parto le indique cuándo empujar y cuándo descansar. En un parto normal, la cabeza de su bebé girará y se posicionará mirando a su espalda. Durante el trabajo de parto, su útero se divide en un segmento activo que se contrae, empujando al bebé hacia abajo, y un segmento pasivo flexible que se mantiene relajado, estirándose para dar más espacio para que pase su bebé. Ahí es En donde algunos viene esa casos, parte. cuando la parte superior de la cabeza de su bebé aparece o se asoma, su médico puede hacer un pequeño corte llamado episiotomía para agrandar la abertura vaginal. Luego, usted continuará empujando a su bebé hacia afuera. Puesto que la cabeza de su bebé pasa a través del canal de parto, esta toma una forma alargada. Una cabeza alargada se solucionará por sí sola dentro de unos días, ya que los huesos del cráneo regresan a su lugar. Voy a hacer un poquito ahí esa parte donde yo les decía la otra vez que la cabeza de un bebé no es exactamente igual que la de un adulto. No, no está completamente sellada, por eso se puede alargar porque se comprime y esta parte pues se alarga, ¿vale? En lo que les decía, hay que tener mucho cuidado con esta parte porque pues está lo que nosotros conocemos como mollera, que pues prácticamente es el cerebro pues sin protección de hueso, ¿vale? Tu bebé sale por el canal de parto. Su cabeza y hombros girarán para ayudar a que pasen por el canal de parto. Los hombros de su bebé Ahora, aquí hay algo muy importante que ustedes también tienen que conocer, ¿sí? Porque, pues, en muchas ocasiones, pues, el doctor puede ayudar tirando de la cabeza, ¿no? Pero también no es que tire fuerte, porque, pues, también puede lastimarlo, ¿no? Sobre todo en esta parte, pues, del cuello y demás. Yo, tuve una compañera de universidad donde ella lo primero que hizo al nacer, pues, fue sacar un brazo, ¿no? Entonces, cuando un médico detecta ese tipo de situaciones, tiene que en algunas ocasiones regresar el cuerpo a través de masajes, tratar de acomodarlo y que primero nazca la cabeza, ¿vale? A esta amiga lo que le pasó, compañera, fue que nació así. Entonces el doctor no metió el brazo, sino lo que hizo fue jalarla del brazo y le provocó una fractura, ¿ok? Esta fractura, que fue prácticamente en el hombro y me parece que en esta parte, lo que provocó es que ella tuviera muy poca movilidad en su brazo derecho. De hecho, por ejemplo, ella no tenía movilidad en las manos, esta mano, la derecha, la tenía de esta forma. Sí, también ella, por ejemplo, no pudo gatear y regularmente la tenía en esta posición, ¿vale? Así. Entonces, lo más alto que la podía mantener era así y no podía abrirla, solamente tenía este movimiento, ¿vale? Entonces, ese tipo de aspectos fue consecuencia derivado de que el doctor no hizo una buena labor de parto al momento de sacar al bebé. Entonces, hay que tener mucho cuidado. A ustedes no les toca atender el parto,
pero sí les toca saber un poquito cómo es que se da el parto. Perdón, también ahorita en lo que empieza el video, también hay algo muy importante es que hay que identificar en muchas ocasiones si el bebé tuvo un buen desarrollo al nacer. ¿A qué me refiero? Es algo que se llama el tamiz, que es una prueba que se les hace a los bebés para ver cómo nacieron, si realmente tienen ciertas habilidades que deberían tener al momento de ser bebés o en su defecto no las tienen. Sí, entonces esta prueba pues sí la hacen algunos enfermeros o médicos, y también si respiró o no respiró, y si lloró o no lloró, y por qué motivo. Pasan uno después del otro a fin de pasar por su pelvis. Una vez que salen los hombros, el resto de su bebé sale fácilmente. Después del nacimiento de su bebé, se le cortará su cordón umbilical. En la tercera etapa del trabajo de parto, la cual puede durar de 5 a 30 minutos, unas suaves contracciones ayudarán a empujar la placenta fuera del útero. Durante esta etapa, es posible que usted y su bebé empiecen a crear lazos afectivos mediante el contacto piel con piel y el amamantamiento. Ok, entonces vamos a dejar hasta ahí, ¿vale? Entonces, esta parte del contacto piel con piel va a ser muy importante, ¿sí? Porque también recuerden que el bebé, pues todo el tiempo en donde ha estado en un ambiente donde pues siente el corazón de latido de su mamá, en un ambiente que sea cálido. Recuerden que la temperatura del cuerpo humano pues es aproximadamente de 36 grados centígrados. Entonces es un calorcito que él puede llegar a sentir y sale al exterior donde no hay nada que lo protege, ¿sí? Donde pues ya hay muchos ruidos que son más extenuantes, hay luces que él no detecta en un primer momento pues los colores ni nada, pero sí detecta la luz. Entonces es un ambiente muy diferente al que él estado acostumbrado. Entonces evidentemente para él sí puede ocasionar, no quiero usar la palabra trauma, pero sí es un ambiente muy diferente a lo que él está acostumbrado, ¿vale? Entonces esto lo quería compartir con ustedes antes de pues irnos directamente a o regresar al contenido de plataforma, ¿sí? Aquí de hecho les voy a pedir que estudien al autor que se llama Piaget. En educación lo vemos mucho, pero también lo van a ver en psicología. Entonces vamos a ver precisamente recién nacido, se comunica por medio del llanto, tiene movimientos incoordinados y espontáneos de naturaleza refleja. Puede distinguir el olor de la leche de su mamá y reptar hacia ella si encuentra cerca de la misma cama, ¿vale? Entonces un bebé, pues ya sabemos, no tiene procesos de comunicación y para él todo es llanto. Si tiene sueño, llora. Si ya se quiere despertar, llora. Si tiene hambre, llora. Si tiene calor, llora. Si tiene sed, llora. Y si cualquier cosa, llora. ¿Vale? Es la única forma de comunicación que tiene. Pero, sin embargo, es importante conocer algunos autores. Hay un autor que se llama Jean Piaget, que habla precisamente de una teoría que se llama psicogenética, donde habla acerca del desarrollo cognitivo y físico que podemos llegar a tener. Entonces, él nos menciona que en la primera etapa, que es de los 0 a los 2 años, es decir, 24 meses, la mitad de lo que estamos viendo el día de hoy, pues el niño desarrolla ciertas cosas y empieza esta parte de la coordinación, ¿vale? O motricidad. Como tal, dicho ese estadio se llama sensoromotriz. Entonces, hay que tener en cuenta que ese tipo de aspectos los va a hacer. Si se ríe, no necesariamente en los primeros meses porque sepa que es la risa, o porque alguien se rió, o porque algo le causó gracia, simplemente porque es una mueca que tiene, ¿vale? Entonces, la siguiente ríe cuando toca sus juguetes y sabe distinguir gestos de enojo y tristeza, sí los empieza a distinguir, pero pues también es paulatino y los va asociando, ¿vale? A través del ruido, de que su mamá lo cargue y le explique cosas, no las está entendiendo, pero pues sí entiendo un poquito esa parte de las emociones que pueden llegar a tener otras personas. La siguiente, disfruta el juego con otros. Entonces aquí va a ser muy interesante porque hay niños que incluso pues les gusta mucho jugar y a veces no quieren poner atención, y pues también tenemos que entrar en procesos de intervención, ¿vale? La siguiente, se acumula por medio perdón, se comunica por medio del gorjeo, balbuceo, sonidos y sílabas, ¿sí? Del gorjeo es ja, ja, así, esos momentos, balbuceo, intentar hablar,
o otro tipo de sonidos que él puede imitar. ¿Vale? Recuerden que estamos hablando hasta los 12 años, 12 meses de edad. ¿Sí? Sigue con los ojos, los objetos en movimiento. ¿Sí? Es muy común que los niños tengan móviles y pues que el niño esté dando vueltas con la vista porque es algo que le llama la atención. ¿Sí? Y no es malo, es bueno que lo vaya realizando. Esto se va a poder hacer cerca de los 3 meses de edad. Después, a los 6 meses, se emociona y puede dar muestras de alegría, llanto, ¿sí? Va a chillar, va a bueno, llorar, mejor dicho, ¿no? Va a gritar y se va a reír cuando se juega con él y también puede ser tímido o estar nervioso con personas extrañas y porque también las va a identificar. A veces, pues, hay mamás que dicen, no, pues es que conmigo se comporta muy diferente, pero pues también el ambiente es diferente, o sea, no es el mismo, ¿sí? Después empiezan las primeras manifestaciones de una conducta intencional y también inicia el gateo y paulatinamente intentos de bio, bipedestación. Ahorita explico esa parte de, primero vamos con lo primero de la conducta intencional. Sí, entonces él ya va a querer tomar ciertas decisiones que sabe que una u otra cosa puede traer ciertas consecuencias, pero pues lo va aprendiendo poco a poco a través del ensayo y el error. Y también se supone que a los 12 años, pues como aquí estaba mencionando, empieza esta parte por querer caminar, ¿sí? Eso se refiere a esa parte, bipedestación, dos, sí, y estación, pues que se pueda desplazar, es decir, se desplaza solamente en dos miembros, que serían las piernas, ¿sí? No lo va a hacer de forma rígida y hay que hacerlo paulatinamente con él, para que lo vaya logrando, pues poco a poco. Después tenemos lo siguiente, ¿sí? A los 12 meses, que prácticamente el año, ha desarrollado habilidades empáticas y también espera, prefiere a ciertas personas y juguetes. Va a ser como más selectivo con quien está con él, quien lo rodea. Incluso en muchas ocasiones, aunque aquí no se habla propiamente, pues empieza ya a desarrollar un poquito el lenguaje y va a ser capaz de decir sí o no, ¿vale? No más. Entonces, ¿te quieres que te cuide? No, ¿por qué? No. Entonces hay algo ahí, ¿vale? Pero poco a poquito. ¿Sí? Después también comienza a descubrir de casualidad cómo una relación entre ciertos objetos y efectos va a decir palabras como pipí, miau, dame, papá, y también va a aparecer el uso de pinza fina, ¿sí? ¿Cuál es el uso de pinza fina? ¿Sí? Un niño quiere agarrar, al principio va a ser muy, muy torpe, con cualquier cosa todo se le va a caer, todo lo va a aventar, ¿sí? Y también no va a tener cuidado, entonces aquí hay que checar los tipos de materiales con los que él pueda tener contacto para evitar posibles problemas, ¿vale? Y que se pueda lastimar. Entonces, vamos a dejar el día de hoy hasta aquí, pero sí es importante que ustedes se den cuenta que el desarrollo se va teniendo poco a poco. Repito, seguimos trabajando un poco con la teoría de Piaget en la cuestión psicogenética, que abarca de los 0 a los 24 meses aproximadamente, que serían 2 años, ¿vale? Entonces, perdón, se me estaba olvidando. Antes de cerrar la sesión, quiero revisar con ustedes plataforma en cuestión de las tareas porque pues ya se vence nuestra primera tarea propiamente de plataforma la siguiente semana, ¿sí? Entonces vamos a ver precisamente de qué se trata la tarea para que también ustedes la conozcan, ¿sí? Aunque aquí tiene fecha el 25 de febrero, las fechas no están bien y las voy a modificar, ¿vale? Para que también pues sea como más en tiempo y forma, aunque creo que sí es el 25. Para que sea más específico precisamente cuando es que tenemos que enviar nuestras actividades y no se queden fuera de las mismas. Ok, entonces aquí ya tenemos, le vamos a poner esta carpeta. Si no se les olvide, pues enviarla, ¿vale? Todavía tenemos mucho tiempo para que ustedes puedan ir desarrollando pues sus actividades.
¿sí? Entonces es un trabajo individual que se llama perspectivas teóricas y el objetivo es identificar los precursores y sus aportaciones a las diferentes, a las diferentes teorías del desarrollo, psicogénesis, Freud, ¿cómo se llama? Se me fue. Bueno, psicoanálisis, aprendizaje social, cognitivismo y humanismo, ¿vale? Entonces, lo que van a hacer es un cuadro comparativo sobre estas 4 perspectivas. Creo yo todos sabemos que es un cuadro comparativo, solo tengan mucho cuidado para que sí sea un cuadro comparativo como tal. ¿A qué me refiero? Creo que no estaba viendo la proyección, ahorita la comparto. Sí, ¿a qué me refiero con este cuadro comparativo? Es que realmente pues se pueda visualizar. ¿A qué me refiero? De repente pues tenemos como toda la teoría y se desglosa y así no es. Lo ideal es que lo pongan por categorías. Entonces tenemos el desarrollo del psicoanálisis, aprendizaje social, cognitivismo y humanismo, ¿sí? Y tenemos ahí precisamente las, este, las actividades o en su defecto los elementos en los que nos vamos a dividir, quién es su aportación, desde cuándo se originó, qué es lo que nos menciona con respecto a educación, mejor dicho, en desarrollo humano, ¿vale? Entonces, eso es lo que tienen que hacer y tenemos lo siguiente, explicación del desarrollo, principales aportaciones teóricas, concepción del ser humano, ¿sí? Y también perspectiva de desarrollo, es decir, qué es lo que nos dice prácticamente esta teoría, que cómo es que alguien se tiene que ir desarrollando con respecto a qué. Sí, un ejemplo, el psicoanálisis nos habla precisamente de que una persona se desarrolla más en la cuestión emocional y un tanto de lo que viene en sus ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Sus instintos, lo que realmente quisiera desarrollar. En el aprendizaje social, ¿a qué se refiere? ¿Cómo es que yo me desarrollo con las demás personas? Cognitivismo, lo que estábamos viendo ahorita, ¿no? Cómo es que mi cerebro va cambiando y va desarrollando ciertas perspectivas. Y por último, humanismo, cómo es que se busca que el ser humano desarrolle ciertas cualidades que lo van a hacer único y diferente a todos los demás. ¿Vale? Entonces, aquí tienen precisamente un material que pueden utilizar, ¿sí? Y que también vamos a estar viendo en la siguiente sesión para que ustedes también lo desarrollen, ¿vale? Entonces, perdón, eso se me estaba pasando, pues también verlo con ustedes. Entonces, ahora sí, hasta aquí llegaría nuestra sesión y por lo que les pediría es que la vean, chequen cualquier cosa, alguna duda que tengan, para que la podamos, pues, poner atención, ¿vale? Entonces, eso sería todo de mi parte. Pues cuídense mucho y nos estaríamos viendo.